Escalofriantes. Relatos de oscuridad. 3 verdades. Embrujadas de apagones inexplicables, reveladas. La noche caía en el barrio, como un manto oscuro. Y con ella, el silencio se adueñaba de las calles. Laura, madre soltera de 3 pequeños, sentía que ese silencio la asfixiaba. Cada apagón que atravesaba la barriada era un ritual escalofriante, una danza macabra entre la oscuridad y el misterio. Sabía que tras la penumbra algo acechaba, y no era solo su miedo. Al caer el sol, el bullicio de la ciudad dejaba de ser un consuelo, y se convertía en un lamento lejano. Sus hijos dormían, ajenos al horror que la envolvía, mientras ella, atrapada en su pequeño departamento de paredes desgastadas, luchaba contra una ansiedad que la consumía. Los calmados susurros del viento parecían gritar advertencias. Aquel hombre del edificio vecino, con su rostro cubierto de sombras, había comenzado a convertirse en un fantasma que la perseguía. No necesitaba mirarlo de cerca para saber que su mirada era fría como el acero. Al principio, había ignorado la incomodidad que su presencia le generaba, pero después de la desaparición de un niño del barrio, su instinto maternal despertó. Esa noche, cuando el grito desgarrador resonó en la oscuridad, un escalofrío recorrió su cuerpo. «Es hora de que la luz se apague», pensó, maldiciendo el instante en que se dio cuenta de que la verdad se ocultaba tras las sombras, mientras el silencio se convertía en un aliado inquietante. El eco de risas, un remanente de la inocencia de sus hijos, se mezclaba con murmullos apagados. Era difícil no pensar en aquellos susurros, que parecían provenir de la casa del vecino. Bajo la luz de la luna, los secretos encuentran su voz, se repetía. Laura se encontraba atrapada en un juego de miedo y desconfianza, sin conocimiento, sin poder pedir ayuda a la policía corrupta. Sabía que el tiempo se acababa. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. ¿En serio? Hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La mañana siguiente, el vecindario palpitaba por rumores de otro niño perdido. Laura sentía el peso de la culpa, abrazando su pecho. Esa angustia era un monstruo en su interior. Decidió que tenía que hacer algo. Mientras se acercaba a la casa del vecino, su corazón latía con fuerza en su pecho. Esa sensación de ser observada la envolvía, y el crepitar de la madera bajo sus pies, a cada paso, apenas dejaba espacio para respirar. Su mente estaba en guerra. Un grito de uno de sus hijos la sacó de su ensueño de pánico. Se quedó inmóvil. La puerta frente a ella parecía formar una barrera entre lo conocido y lo desconocido. Un murmullo antiguo fluyó por el aire, lleno de desesperación. Entonces, cuando una sombra escurridiza se deslizó por la ventana del vecino, Laura comprendió que el peligro no solo estaba en él, sino en el pasado que intentaba dejar atrás. Una verdad oculta, que era imposible evadir. ¿Podría ella, con todos sus fantasmas internos, proteger a sus hijos de los horrores que se cernían a su alrededor? La noche caía una vez más, y con ella el terror regresaba. Laura no podía permitirse más distracciones. Con cada paso que daba hacia la casa del vecino, su determinación se tornaba más fuerte. Aunque la inquietud la estrangulaba, la luz del día moría lentamente, llenando el cielo de un rojo amenazante, a medida que se acercaba a la puerta cubierta de hiedra. El aire se tornaba denso,
como si el tiempo mismo se detuviera, asfixiando cualquier grito que pudiera escapar de sus labios. Al llegar frente a la entrada, un retumbar de risas infantiles resonó como un eco macabro. Haciéndola dudar, Laura se detuvo. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Una advertencia tal vez. Sacudió la cabeza, maldiciendo su propia debilidad. Necesitaba saber la verdad. Y si el horror la encontraba, al menos lo haría cara a cara. Empujó la puerta con un crujido escalofriante. El interior de la casa era oscuro, a pesar de que la luz del día aún iluminaba la calle. Un olor a humedad y descomposición la golpeó de inmediato. Con un escalofrío, recorriendo su columna, se adentró. Pasó por un pasillo, donde las paredes parecían estar cubiertas de un polvo eterno, y cada paso que daba parecía resonar con un eco de advertencia. La risa seguía sonando, un sonido que parecía venir del fondo de la casa. Era un canto infantil que contrastaba con el aire pesado de peligro que la envolvía. Laura atrapó su respiración, y mientras avanzaba, una sombra la hizo detenerse en seco. Un objeto brillante en el suelo captó su atención. Se agachó con cautela y se encontró con un pequeño juguete, una muñeca rota, con los ojos vacíos, que parecían mirarla fijamente. Un escalofrío la recorrió al entender que pertenecía a uno de sus hijos, el mismo que había perdido un niño del barrio. Sintiendo que los instintos de madre se intensificaban, continuó avanzando hasta que llegó a una puerta entreabierta al final del pasillo. Los murmullos aumentaron, y ya no eran risas, eran gritos distorsionados, un ulular de sufrimiento que la llevó al borde de la locura. Al empujar la puerta, se encontró en una habitación polvorienta, llena de juguetes apilados y fotos descoloridas en las paredes. Ahí, un grupo de sombras se agrupaba en un rincón, susurrando entre ellos. Laura entornó los ojos, tratando de distinguir las formas. Lo que vio la llenó de terror. Los rostros de los niños desaparecidos, ahora inertes, danzaban en la penumbra. Entre ellos, el hombre del edificio vecino se alzaba, sus ojos vacíos, centelleando como agujeros en la oscuridad. Era un ritual de adoración, pensó, mientras la náusea le subía al pecho. La conexión entre él y aquellos niños estaba aún clara. Un murmullo profundo resonó en su interior. El hombre giró su cabeza lentamente hacia ella, y aunque no podía ver su rostro, sentía que su mirada atravesaba su alma. «No deberías estar aquí», dijo en un tono suave, casi seductor. Laura se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. Sus hijos estaban en peligro, y ella era su única esperanza. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, la puerta se cerró de golpe, atrapándola en la penumbra. La oscuridad la envolvió, y los gritos de los niños se multiplicaron a su alrededor. Laura se sintió atrapada, y la fría mano de la desesperación se aferró a su corazón. Ella sabía que no podía rendirse. Si no encontraba una salida, el destino de sus propios hijos estaría en juego. Con cada latido, el terror crecía. Las risas, ahora distorsionadas, llenaban el aire mientras ella gritaba. ¿Podría la luz volver a su vida? ¿O estaba condenada a ser parte de la oscuridad que acechaba su eterno recuerdo? Y en la lejanía, un grito familiar rompió el quieto y aterrador silencio. Sería el grito de su hijo. Laura sintió que su corazón se detenía al escuchar aquel grito. Era la voz de su hijo, un eco desolador que atravesaba el abismo de la oscuridad donde se encontraba. Rápidamente, se topó con la desoladora realidad. Debía encontrarlo. Cada rincón del lugar parecía vibrar con las almas perdidas. El aire estaba pesado, cargado de lamentos infantiles, que se entrelazaban como si fueran una sola criatura retorcida, clamando por ayuda. Con el miedo adentrándose en su pecho, decidió no rendirse.
Buscó la salida de esa habitación, pero la penumbra era un adversario astuto. Avanzó, sus manos tocando la áspera pared, guiándose por el débil sonido del grito, que parecía flotar en el aire. Él está aquí, pensó, recordando la última vez que lo había abrazado. La desesperación la empujaba hacia adelante, sintiendo cómo la locura comenzaba a asomarse. El grupo de sombras todavía susurraba, repitiendo palabras que se sentían familiares y aterradoras a la vez. Laura se acercó un poco más y pudo escuchar susurros fragmentados. «Mamá, ven». Una de las sombras se separó del grupo, acercándose a ella. Era un niño, con ojos que brillaban con una luz que no debería estar allí. Laura sintió un impulso irrefrenable de abrazarlo, pero la sonrisa en el rostro del niño se desvaneció, y su mirada se tornó hacia la puerta. «No, mamá, no mires atrás». El tono del niño se convirtió en un grito desesperado, pero algo en su voz sonaba distorsionado, como si en vez de advertir, estuviera condenando. Laura, atrapada entre el deseo de seguirlo y el horror que la rodeaba, sintió que el aire se llenaba de una presencia aún más oscura. El hombre del vecino, que continuaba en la esquina, levantó la mano y una risa baja y siniestra escapó de sus labios. «¿Por qué no te quedas con nosotros, querida? Ellos son felices aquí». La idea de perder a su hijo, de dejarlo atrapado en la oscuridad, hizo que una rabia feroz brotara en su interior. Con cada grito desgarrador, recordaba su risa, cómo iluminaba los días oscuros. «No, no, no, no te llevaré», gritó, retrocediendo mientras una ola helada de angustia la envolvía. Con cada paso que daba hacia atrás, la oscuridad parecía crecer, como si las sombras quisieran devorarla. La risa de esas almas perdidas se intensificó, convirtiéndose en un coro de terror que la arrullaba con un canto macabro. Fue entonces que vio la única salida en la esquina de la habitación, una ventana alta, cubierta de polvo, pero entreabierta. Laura corrió hacia ella, decidida a salir de ahí, aunque tuviera que luchar. Su mano alcanzó el marco, la luz de la luna filtrándose entre las cortinas rasgadas, revelando caras deformadas en los espejos. Los rostros de cada niño desaparecido retumbaban, pidiendo ayuda, suplicando desde la distancia. «¡Laura!». La voz de su hijo resonó nuevamente, más fuerte esta vez. Al mirar atrás, el grupo de sombras se lanzó hacia ella, pero el impulso de una madre nunca había sido tan fuerte. Se aventuró a escalar. El vidrio rompió con un crujido estremecedor, y mientras caía al frío suelo afuera, un grito desgarrador llenó la noche. «¿Dónde está?». La voz de su hijo la rodeó como un eco cercano. No lo vio. La oscuridad aún era espesa, pero comenzó a escuchar pasos. 1, 2, 3. Al girar, su corazón se detuvo. Un par de ojos brillantes, profundamente conocidos, la observaban desde la penumbra. «¡Mamá!». El llamado resonó en su alma, y en ese instante supo que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. La oscuridad se cernió sobre ella, mientras el grito se transformaba nuevamente, ahora en risas infantiles, una burla a su propia desesperación. La elección era clara: enfrentar la sombra detrás de ella, o perderse para siempre en un juego que nunca entendió. Pero una verdad aterradora la golpeó. Salir de la casa era solo el principio de la pesadilla. Podría escapar de lo que ya conocía tan bien. Laura estaba en un limbo. La línea entre la realidad y la locura se desdibujaba. En lo profundo de la noche, el eco de su hijo resonaba, pero la oscuridad no solo la rodeaba, parecía que la invadía. Aquellos ojos brillantes que había visto antes eran una mezcla de terror y amor, algo que la atraía y la repelía al mismo tiempo. Las risas de los niños
parecían multiplicarse. Una sinfonía de alegría macabra que retumbaba en su mente. El aire estaba frío, la brisa le helaba la piel, y en el fondo de su ser sabía que no estaba sola. La sombra detrás de ella se movía, deslizando su forma como un depredador acechando a su presa. Esto no puede estar pasando, pensó, pero el horror era demasiado palpable, demasiado real. ¡Mamá! Esa voz, conocida, pero distorsionada, como si viajara a través de un túnel de desesperación. Laura se giró lentamente. La oscuridad parecía inhalar la luz de la luna, creando un agujero negro absoluto. Los pasos se acercaban, y en la penumbra apenas pudo distinguir la figura de su hijo, pero había algo extraño en él. «Ven aquí, por favor», suplicó con voz temblorosa. El niño quedó parado, como si una fuerza invisible lo mantuviera alejado. «No puedo, la sombra no me deja». La angustia inyectó un nuevo nivel de desesperación en Laura. El pequeño sonó tan cercano, y sin embargo, tan irremediablemente distante. «¿Qué sombra?», preguntó. Su voz apenas un susurro. De repente, un frío intenso la envolvió, y supo que la respuesta era más aterradora de lo que podía aceptar. La sombra detrás de su hijo se deslizó hacia adelante, revelando contornos grotescos y garras afiladas. Laura sintió cómo su instinto maternal se encontraba en medio de un conflicto. Su corazón latía salvajemente, el miedo encadenándola en el lugar. «No te acerques a él», gritó, extendiendo los brazos, como si eso pudiera protegerlo. Pero la oscura figura no se detuvo. La risa burlona de aquellos niños de la casa resonó en sus oídos, cada eco taladrando su mente. Laura se sintió atrapada, como si estuviera atrapando aire en un mar de desesperación. Las sombras del pasado no la dejaban en paz, cada una recordándole los momentos infinitos de alegría, también llenos de dolor. Con cada paso hacia adelante, su hijo retrocedía. «¡Mamá! ¡Corre!», gritó. La angustia en su voz era clara, pero la figura oscura parecía querer jugar, devorando cada esperanza que se generaba en el corazón de la madre. Laura cerró los ojos con fuerza, tratando de rechazar la sensación abrumadora de que la realidad se desmoronaba. Se recordó que su amor por él era más fuerte que cualquier sombra. «Voy a salvarte», prometió con determinación. La oscuridad pareció reír, una broma cruel en la que había muy poco refugio. Abrió los ojos y, en ese momento de claridad, decidió correr hacia él, su pequeño, su todo. La figura se abalanzó, pero Laura la enfrentó, extendiendo su mano. La oscuridad golpeó contra su piel como un frío penetrante, pero aferrarse a su amor hizo que un ardor cálido creciera en su pecho. «¿Qué es lo que quieres de mí?», preguntó, aunque la respuesta estaba más allá de la luz quebrada que iluminaba su mundo. Pero el silencio que siguió era más ensordecedor que cualquier grito. Había algo siniestro al acecho en la oscuridad, algo que clamaba su debilidad. Entonces, todo se detuvo. Un solo haz de luz emergió entre las sombras, iluminando el camino hacia un antiguo reloj de pared de gran tamaño, el cual marcaba una hora que parecía estar fijada, como si el tiempo mismo hubiera sido capturado. Laura comprendió que una decisión se hacía inminente. Si quería salvar a su hijo, debía desentrañar el misterio que mantenía a esas almas perdidas cautivas. ¿Pero a qué precio? El reloj sonó una campanada, grave y eterna, como un susurro en el viento. Un nuevo eco se alzó. «Nadie escapa de aquí». La sombra oscura se replegó, un movimiento elegante y mortal. Laura sintió que se le venía encima. La hora se desvanecía, pero el peligro solo comenzaba a mostrar su verdadero rostro. La risa se desvanecía, pero la amenaza permanecía. Laura miró a lo lejos.
hacia el antiguo pedazo de espejo, que aún conservaba el brillo de una época olvidada. La búsqueda por su hijo apenas comenzaba, y cada paso la llevaría más cerca de una verdad aterradora. ¿Qué secretos guardaba esa casa? Un temblor recorrió su cuerpo. El camino se oscurecía. Sabía que el reloj marcaba no solo el tiempo, sino un destino irrevocable. Si no hallaba el valor para enfrentar su pasado, estaba destinada a transformarse en la próxima sombra de la casa. Una sensación helada recorrió la espalda de Laura, mientras sus ojos buscaban el espejo, ese fragmento de su pasado que parecía atrapado en su reflejo. Las sombras danzaban a su alrededor, cada rincón de la habitación, respirando oscuridad. Ella sabía que no podía alejarse del espejo. Sentía que contenía respuestas, tal vez, incluso, la clave para salvar a su hijo. Acercándose lentamente, el aire se tornó denso. Cada inhalación un esfuerzo. Las risas de los niños, ya no alegremente burlonas, se convirtieron en un coro de susurros, incrustándose en su mente. «Mamá», sonó una vez más, y Laura sintió que su corazón se desgarraba. «¡Cállense!», gritó al vacío, pero su voz no tenía la fuerza deseada. Parecía ahogarse en el eco de su propio miedo. El espejo relucía con un brillo extraño, y trató de ver más allá de su superficie. Lo que reflejaba era su propio rostro, pero el contexto había cambiado. Se vio en un jardín, jugando, riendo, con su hijo al lado. La imagen era una ilusión, un susurro de felicidad, pero en el fondo sentía el horror acechante. De pronto, un movimiento se produjo en el espejo. Un rostro se asomó detrás de ella, un contorno vago, pero había ojos, dos orbes oscuros y profundos, que la miraron fijamente. Una mueca burlona asomándose en los labios de lo que parecía ser un niño. «No te vayas», murmuró, y la tristeza en su voz se mezcló con un eco siniestro. Laura dio un paso atrás. El terror la envolvió como una manta, pero, al mismo tiempo, una ráfaga de valentía la impulsó a mirar nuevamente. «Dime qué quieres», suplicó, sintiendo que su rabia y su desesperación chocaban en su corazón. La sombra detrás de ese niño del espejo parecía cobrar vida, como si la realidad se hubiera retorcido, moldeándose en una figura oscura. Y en el centro de ese reflejo, las campanadas del reloj sonaron de nuevo. 1, 2, 3. Cada resonancia era un recordatorio de que el tiempo se esfumaba. La figura comenzó a acercarse, como si la superficie del espejo se hubiese convertido en un portal. Laura sintió un tirón, un llamado innegable que la impulsó a cruzar la barrera. De pronto, ese reflejo le mostró más que solo los ecos del pasado. Vio lo que había perdido, el sabor de las risas, la calidez de abrazos, y también el momento, la noche trágica, cuando su vida dio un giro aterrador. Pero había algo más. En la oscuridad del jardín, unas manos se alzaban, formas retorcidas que parecían buscar algo. ¿Ella? Laura retrocedió con horror, sintiendo que el frío la abrasaba más que antes. «¿Qué he hecho?», pensó, horrorizada. Todo había sido un espejismo, un juego de sombras y fantasmas. La imagen de su hijo estaba perdiéndose entre las brumas de ese jardín corrupto. Un grito desgarrador resonó en el aire, una mezcla de dolor y miedo que atravesó sus sentidos. No era el eco de su hijo, sino un alarido, el alarido de todas las almas perdidas en la casa. La sombra se abalanzó hacia ella, una figura gigante y oscura que distorsionaba la realidad a su alrededor. «¡No puedes llevártelo!», gritó Laura, tratando de aferrarse a algo real. Pero la sombra la rodeaba. Sus garras se acercaban a su piel, con un frío que le quitaba el aliento. Se derrumbó al suelo. El reflejo del espejo,
reflejando más que un temor, mostraba su inevitable destino. Mientras la oscuridad consumía su visión, una última idea iluminó su mente. Tal vez, el espejo y el reloj eran más que objetos, eran una maldición unida, un ciclo del que ella podía salir. Debía deshacerlo todo. Antes de que el tiempo se agotara, la figura oscura se detuvo, mirando fijamente a la mujer en el suelo, y antes de que Laura pudiera reaccionar, un susurro la inundó. Encuentra la verdad, madre. La oscuridad no es lo que parece. Las palabras resonaban en su mente, pero podía enfrentarse a la oscuridad que llevaba dentro. Antes de que se apagara la última campana, podría desatar el poder del reloj y el espejo para liberar a su hijo y las almas cautivas. Todo parecía una quimera, un laberinto del que no había un retorno. Laura sintió que el tiempo se agotaba, pero había una pulsión que la empujaba a intentarlo. Cuando el reloj sonó la última campanada, una luz oscura emergió del espejo, iluminando su rostro. La sombra avanzó, y en sus ojos, Laura vio el reflejo del horror que la había atormentado. Pero en el fondo de su ser, aún restaba un atisbo de valentía, y en un último esfuerzo, gritó: «¡Te enfrentaré! ¡No me llevarás!». De pronto, la oscuridad se hizo más densa, y el espejo pareció vibrar con fuerza. Sería suficiente para romper el hechizo que mantenía ese terror a raya. Las risas de los niños se convirtieron en gritos de pánico, y Laura se sintió perdida en un torrente de sombras. Cuando el espejo emitió un último destello, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría salvar a su hijo? ¿O se perdería para siempre junto a las sombras de la casa? Laura sintió que la separación entre su realidad y la pesadilla se desdibujaba aún más. La sombra, con su forma grotesca, se cernía sobre ella, como un manto de pesadez que amenazaba con aplastarla. El espejo resplandeció un instante antes de volverse uniforme, reflejando solo la oscura habitación. Aquella luz, fugaz y engañosa, había ofrecido una chispa de esperanza. Pero ahora, todo era aún más inseguro. El susurro volvió, ahora más fuerte. «Encuentra la verdad». Laura se agarró la cabeza, temiendo que su propia mente la traicionara. Las sombras reían, burlonas y crueles, como si disfrutaran su tormento. Desesperada, buscó algo que pudiera ayudarla, algo a lo que aferrarse, pero su mente parecía un caos incoherente. Con un esfuerzo hercúleo, se puso de pie y se dirigió de nuevo hacia el espejo. Había algo en su interior que le decía que debía confrontar lo que había visto. La imagen del niño, ahí atrapado, la impulsaba a descubrir más. Sus dedos temblaban mientras tocaba la frialdad del cristal. De repente, el tiempo pareció detenerse. Los ecos de las risas se desvanecieron en un silencio sepulcral. En el reflejo, la imagen del jardín volvió a aparecer, pero esta vez las manos retorcidas parecían más definidas. Era como si la misma oscuridad intentara tomar forma, buscando la entrada hacia el mundo real. «Mamá», llegó un murmullo, esta vez desde el espejo. No era solo un eco, era la voz de su hijo, clara y precisa. «Ayúdame». El dolor en su pecho ardió como un fuego. Se vio atrapada entre el miedo y el amor. Sabía que su hijo estaba allí, pero también lo estaba ese horror. «¿Qué debo hacer?», gritó, impotente. Fue entonces cuando la figura oscura tomó forma en el espejo, presentando un rostro que, aunque distorsionado, se reconocía en su mirada. «Solo puedes romperlo», respondió el niño, ahora visible, extendiendo una mano hacia ella. «Tú eres la clave. ¿Tú?». Laura sintió que un pozo de energía emanaba desde su interior. El terror atacaba su mente, pero ella se aferraba a la idea de que debía actuar.
No podía dejarlos ganar. No podía permitir que su hijo permaneciera en la oscuridad. Las manos espectrales comenzaron a empujarse hacia ella desde el espejo, más desesperadas en cada instante. «Tienes que enfrentarte a ella», insistió la figura del niño. El terror se reflejaba en sus ojos. «¿A quién?», preguntó Laura, y justo entonces comprendió lo que la sombra verdaderamente representaba. No solo era un espectro ajeno, sino la manifestación de su propio miedo, de su culpa por el pasado. Se dio cuenta de que la oscura angustia había estado formada por cada decisión, cada tristeza no resuelta. «La oscuridad no es lo que parece», resonó la frase en su mente, revelándole que, tal vez, había algo más allá de la simple lucha. Debía perdonarse a sí misma. Tenía que aceptar sus errores para poder avanzar. Con renovada determinación, Laura se plantó frente al espejo, enfrentando la sombra con una fuerza inesperada. Con cada latido, se armó de valor, sintiendo cómo la tristeza fluía a través de ella, cómo las memorias de su hijo llenaban su ser. «No te temo», exclamó, rompiendo la barrera de miedo que la mantenía cautiva. Pero la sombra rugió, tensándose en el aire, dispuesta a atacar. «Te venceré», gritó, y lo que debía hacer se volvió claro. La luz del espejo brilló intensamente, y ella alzó sus manos, listas para desafiar la oscuridad. Justo cuando iba a actuar, una última visión la atravesó. Su hijo, riendo en su jardín, entre flores, puro y lleno de vida. La tristeza se transformó en amor. El espejo resplandeció, y la figura de su hijo fue absorbida, integrada con la luz. Laura sintió que su corazón se aceleraba, y una pregunta emergió. ¿Sería suficiente liberarse de su propia sombra? Cuando un grito desgarrador resonó en la habitación, y el espejo estalló en 1000 fragmentos, Laura supo que el siguiente paso podía llevarla a una verdad inimaginable. Todo lo que enfrentaba era solo el inicio de una batalla mucho más grande, o el eco de un pasado que aún podía cambiar. La realidad tembló, y frente a ella, visitantes inesperados emergieron de la oscuridad, siluetas definidas que la miraban fijamente, como si esperaran un movimiento. ¿Era realmente la batalla final, o solo el comienzo de un horror aún mayor? Laura respiró profundamente, tratando de reorganizar sus pensamientos. Las sombras danzaban a su alrededor, acercándose como depredadores, listos para atacar. Aquellas siluetas, con rostros que parecían retorcerse en agonía, eran los ecos de un tormento que había decidido no olvidar. Colapsó de rodillas, sintiendo el frío del suelo atravesar su ser, al tiempo que lo desconocido se arremolinaba a su alrededor. «¡No!», gritó, levantando sus manos como un escudo. «¡No me lleven con ustedes!». Las figuras titilaban en la penumbra, pero no retrocedían. Sabía que tenía que actuar rápido. El tiempo no estaba de su lado. Sin embargo, la imagen de su hijo, su risa inocente, lo mantenía consciente. «Tengo que salvarlo», pensó, con cada fragmento de vidrio en el suelo. Las visiones de un pasado olvidado se desbordaron en su mente. Un rostro conocido se entremezclaba con las sombras. Su madre, agonizando en su lecho de muerte, diciéndole que debía perdonarse. Esa frase, esa última charla, había quedado grabada en su ser. «¿Qué es lo que realmente necesito enfrentar?», murmuró, sintiendo que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Las sombras titilaban, y de repente se detuvieron como si atendieran una llamada. Su voz parecía resonar en el aire frío, cuestionando su existencia. La figura más prominente se separó del grupo. «Laura». La voz era una mezcla de dulzura y tristeza. Empezó a acercarse lentamente. «¿Recuerdas lo que hiciste, verdad? Todos tus errores.
Te han seguido. ¿Quién eres? Laura se quedó helada. El pánico la envolvió, pero la necesitas saber. Soy quien arrastró tus culpas. La sombra que llevas dentro. Respondió la figura, su rostro girando lentamente hacia ella. Era una versión distorsionada de sí misma, con rasgos que revelaban tanto sufrimiento. Esta sombra la conocía tan bien, que podía hacerla tambalear. Laura se mantuvo firme. No tienes poder sobre mí. Soy más que mis errores. Las palabras salieron de su boca como un mantra, y cada repetición le otorgaba más fuerza. Las sombras comenzaron a chocar entre ellas, inquietas, tal vez, por la virulencia de su espíritu, más que tus errores, más que tu culpa. Ella, dijo la sombra, señalando hacia lo más profundo de la oscuridad, donde se podía escuchar la risa distorsionada de su hijo. No se puede negar la responsabilidad. La verdad se manifiesta. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No tengo miedo de enfrentarme a mi pasado, declaró Laura, aunque su corazón retumbaba en su pecho. Comenzó a recordar momentos, cada lágrima, cada grito ahogado, la pérdida de su hijo, el dolor que había negado. Todas esas memorias la atrapaban. Con un grito que perforó el aire, extendió sus brazos, desafiando a la oscuridad. ¡Voy a liberarme! Una explosión de luz la rodeó, y las sombras gritaron en una cacofonía de horror. La verdad debía ser enfrentada, y no solo por ella, sino por su hijo. Ya no seré más la prisionera de mi propia mente. La figura oscura empezó a desvanecerse, gritando, como si la luz la consumiera. El eco de su voz se mezclaba con las risas infantiles, creando una sinfonía de esperanza y desesperación. Pero algo en su interior le dijo que la batalla no había terminado. Los fragmentos del espejo, cada uno una ventana a otros mundos, comenzaron a vibrar. Las sombras se disiparon, pero nuevas figuras acechaban detrás de esos cristales rotos. Laura sabía que había abierto una puerta, y el miedo ahora se agazapaba, esperando su momento. Antes de que pudiera pensar en lo que vendría, escuchó un gélido susurro. No has visto nada aún. Su corazón se detuvo. Las figuras del pasado que pensaba haber dejado atrás comenzaban a integrarse en su realidad. Un nuevo terror aguardaba, y sin poder dejar de temer, se preguntó, ¿qué otros secretos oscuros le revelarían aquellos espejos destrozados? La luz que había emergido de Laura se desvaneció tan rápidamente como había llegado, dejando un frío helado que parecía apoderarse de cada rincón del lugar. La penumbra volvió a cerrarse como una tela oscura, y todo lo que había conquistado parecía haber sido en vano. Las sombras, que antes se agitaron de miedo, ahora se reconstruían, tomando formas amenazantes. En medio del silencio aplastante, ¿qué has hecho?, se oyó una voz, temblando entre la oscuridad. Era un eco familiar, pero retorcido. Laura levantó la vista y reconoció la forma del hombre que había amado en su juventud. Su rostro se desdibujó, aunque los ojos reflejaban la tristeza de alguien que conocía cada rincón de su alma. He venido a buscarte, Laura. El pasado no se olvida. ¡No! ¡Déjame en paz!, gritó, pero sus palabras no parecieron tener la misma fuerza. Era como si aquel ser absorbiera su grito, haciéndolo más débil. Las figuras a su alrededor empezaron a murmurar, susurros escalofriantes, que se mezclaban con lamentos, contándole a Laura cada mal recuerdo que había decidido enterrar. Tu culpa es un ancla, decía la misma voz, ahora resonando con un eco maligno. Dentro de ti hay un niño que llora, un niño que te necesita. ¿Qué te impide ir a él? No quieres ser su madre. Las palabras la atravesaron, como si un frío hoja de metal se hundiera en su pecho.
Laura cerró los ojos con fuerza, tratando de deshacerse de las imágenes que arremetían en su mente. El rostro de su hijo, antes un símbolo de alegría, se transformó en una sombra de desesperación. Un viejo miedo, enterrado por muchos años, volvía a salir a la superficie. Él murió, tú lo dejaste ir, continuó la figura difusa. Y con esa decisión, condenaste tu corazón para siempre. Laura se agachó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los ecos de risas infantiles se transformaban en llantos desgarradores, llamándola a casa, mientras las sombras, ahora más audaces, empezaban a acercarse a ella. Laura enfrentó su dolor. No soy una prisionera, murmuró con un hilo de voz, pero sabía, en lo más profundo de su ser, que aún había cadenas que la mantenían atrapada, cadenas forjadas a partir de la culpa. Un crujido sordo la sacó de su letargo, y los espejos a su alrededor empezaron a vibrar. Roídos por el tiempo, sus superficies reflejaban imágenes distorsionadas de su vida. Ella riendo con su hijo, abrazándolo, pero a su alrededor, la oscuridad acechante se hacía más fuerte. Los espejos, una vez ventanas a su vida, se transformaban en portales a un abismo de recuerdos que no podía permitirse explorar. No estás lista, Laura. Tu viaje apenas comienza. Resonó la voz de la figura, que ahora se acercaba lentamente. Laura sintió una intensa punzada de miedo, como si las sombras mismas se burlaran de su lucha. Sabía que no podía seguir huyendo de su pasado. La verdad la seguiría a donde fuera. Era una sombra imborrable. ¡No! ¡No más! Gritó con todas sus fuerzas. Con un salto, avanzó hacia uno de los espejos, sintiendo que tal vez, solo tal vez, podría entrar en él y escapar de la oscuridad que la rodeaba. No lo pensó, solo actuó. Al tocar el vidrio quebrado, sintió un tirón en su ser, como si algo dentro de ella estuviera siendo desgarrado. La superficie del espejo comenzó a formar ondulaciones, oscureciéndose lentamente, como si se preparara para recibirla en un nuevo mundo. Laura, no intentes escapar, advirtió la figura, su voz llena de advertencia. Si cruzas ese umbral, perderás más de lo que imaginas. Pero a Laura ya no le importaba. Con determinación, se lanzó hacia el espejo, dispuesta a resolver el enigma de su vida, a enfrentar lo que había dejado atrás. El destello de luz brilló intensamente, y antes de que pudiera darse cuenta, todo quedó en silencio. Con un latido que resonaba en su pecho, se encontró en una habitación vacía, con las paredes desnudas y un eco de risas que retumbaba desde el fondo. Sabía que algo la esperaba allí, algo que tal vez cambiaría todo para siempre. Justo en ese instante, un susurro helado pareció escapar de las grietas en las paredes. Una voz que decía: «Te hemos estado esperando, Laura». Un nuevo terror la invadió. ¿Qué entes habían estado esperando su regreso? Ella aún no lo sabía, pero la verdad que había evocado apenas comenzaba a ser revelada. Un súbito frío la envolvió, y Laura sintió que sus miembros se entumecían. La habitación era desoladora. Las paredes, aunque vacías, estaban empapadas de una historia que parecía ajena, pero innegablemente íntima. Recordaba esos ecos de alegría, de un niño que alguna vez fue su razón de ser, que ahora se transformaban en un dolor latente que la asfixiaba. «¿Dónde estoy?», murmuró, su voz un eco perdido en el vacío. Las risas lejanas se intensificaron, como si la llamaran desde un rincón olvidado de su memoria. Temiendo lo que pudiera perder, avanzó con cautela, cada paso resonando como un golpe seco sobre el suelo desgastado. A medida que se adentraba, un leve brillo comenzó a desprenderse de una esquina oscura. Un pequeño objeto relucía tenuemente, casi como una trampa.
esperando a que se acercara más, con el corazón palpitante. Laura se acercó. Era un viejo peluche, desgastado y cubierto de polvo, que había pertenecido a su hijo. Su presencia era un recordatorio de un amor que había sido destripado por la culpa y el tiempo. ¿Por qué estás aquí?, susurró, mientras acariciaba la tela rasgada. El aire a su alrededor pareció detenerse, y las risas comenzaron a desvanecerse, transformándose en lamentos aterradores. Un fuerte golpe resonó desde el fondo de la habitación. Laura se irguió con un sobresalto, girando en dirección al sonido. Las sombras comenzaron a moverse, retorciéndose como serpientes agazapadas, listas para atacar. Tenía la extraña sensación de que algo o alguien estaba observándola, acechándola en el silencio. «¡Déjame en paz!», gritó, pero su voz sonó débil, como si el miedo la estuviera aplastando. En ese instante, el peluche se iluminó, brillando con un resplandor casi etéreo, arrojando una luz tenue que proyectaba formas inquietantes en las paredes. Laura se sintió atrapada entre el pasado y el presente, sintiendo que las paredes mismas se estaban cerrando sobre ella. «¿Qué quieren de mí?», preguntó en voz baja, esperando una respuesta que nunca llegaría. De pronto, una serie de murmullos comenzó a manifestarse desde las sombras. Voces entrelazadas que hablaban a la vez. Le habrían sido incomprensibles si no fuera porque cada palabra resonaba con su dolor. «Madre, culpable, vuelve». Las palabras formaban garabatos en el aire, dibujando un mural de sus temores y emociones. Los ecos crecían, desbordando la habitación, asfixiando su mente. Entonces, el peluche comenzó a temblar en su mano. Era como si contuviera una energía, una conexión con lo que había dejado atrás. Laura apretó el juguete con fuerza, buscando consuelo en la única conexión tangible que le quedaba. «¿Qué necesitas de mí?», gritó, agotando su voz en la presión del ambiente. De pronto, el eco de una risa infantil, dulce pero distorsionada, resonó de nuevo, y una niebla oscura comenzó a surgir del suelo. Laura sintió que su corazón se paralizaba. Era esto lo que traía su regreso. La niebla formaba figuras que danzaban, con rostros que se reflejaban en la oscuridad. Ella pudo ver un niño, un rostro que resonaba con su memoria, llenando el aire con un grito desgarrador que penetró su alma, clamando ayuda. Y entonces, las sombras se agitaron y se arremolinaron alrededor de ella, intensificando la presión a su alrededor. Laura comprendió que no estaba sola. Había algo más en esa habitación, algo esperando que eligiera. ¿Debería enfrentarse a su pasado de una vez por todas, o huir hacia la oscuridad? Un sentimiento de desesperación le atravesó el alma. No había escape, pero un sonido sordo comenzó a retumbar por todo el lugar, señalando algo más oscuro que la misma sombra que la rodeaba, como un monstruo llamando a la puerta. Una chispa de luz atravesó la habitación. Era un portal, una oportunidad de salir, pero a un alto costo. Las sombras aumentaron su apogeo, arrastrándola hacia la elección crucial, la redención o la condena. Cuando Laura dio un paso hacia el resplandor, una voz a sus espaldas la detuvo. «Si cruzas, nunca volverás». Detrás de ella, la presencia de su pasado respiraba. Laura se detuvo, sintiendo el aliento frío del miedo escénico apoderarse de ella. ¿Qué debería hacer? Podría encontrar la redención en este mundo, rectificando sus errores. El eco de su pregunta resonó por toda la habitación, a medida que las sombras empezaron a reclamarla. Una inquietante certeza la envolvió. Esta no era solo una lucha por su vida, sino una lucha por la esencia misma de su ser. El brillo del portal parecía atenuarse,
Mientras las figuras sombrías se acercaban, se le agotaba el tiempo. ¿Sería su pasado la salvación o la perdición? Y así, con el corazón en la mano y el aliento entrecortado, Laura tomó finalmente una decisión que cambiaría su destino. Laura dio un paso hacia el portal, su corazón latiendo como un tambor frenético. La luz brillaba, prometiéndole una salida, una oportunidad para salvar a su hijo y enfrentarse a la sombra de su pasado. Pero sabía que cruzar ese umbral significaría dejar atrás todo lo conocido, y eso la llenaba de miedo. Las sombras, con sus susurros inquietantes, intentaban atraparla. «Regresa, no te vayas», resonaban en su mente. Eran ecos de su culpa, de decisiones que la habían atormentado durante años. Pero ahora, frente a aquel resplandor, comprendía que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar esas sombras. ¿O serían ellas las que la consumirían? Con cada paso, la fuerza de voluntad se intensificaba. «No soy mis errores, soy más que mi pasado», se repitió como un mantra. La memoria de su hijo, su risa, la llenaba de un ardor desesperado. Cada eco de dolor y miedo se transformaba en un impulso que la empujaba hacia adelante. Ella debía ser la madre que necesitaba. Las sombras se encogieron. Un instante de duda pasó entre ellas. «¡Mamá!». La voz de su hijo atravesó el espacio, rompiendo el hechizo que la mantenía cautiva. El dolor en su pecho ardió, y por primera vez, su corazón se sintió ligero. «¡Voy a salvarte!», gritó, lanzándose hacia el portal, con la determinación de una leona. Cuando cruzó la frontera, un torrente de luz la envolvió. Todo lo oscuro y lo pesado se desvaneció, quedando atrás en la penumbra. Se sintió libre, como si el aire fresco de la vida llenara sus pulmones por primera vez en años. Y ante sus ojos, su hijo se materializó, envuelto en una luz cálida. «¡Mamá!», gritó el pequeño, extendiendo sus brazos hacia ella. Laura corrió hacia él, abrazándolo con toda la fuerza de su ser. Las lágrimas caían mientras se aferraba a su hijo. «Lo siento, mi amor. Nunca más te dejaré», murmuró entre sollozos. En ese instante, toda la culpa, todo el dolor, se desvanecieron. El niño la miró con ojos que resplandecían de amor. «Ya no tienes que preocuparte. Estoy aquí, y siempre estaré contigo», le dijo con una sonrisa que iluminaba su pequeño rostro. Laura sintió que toda la oscuridad que había tenido dentro se disipaba. Comprendía que sus errores no la definirían, que el amor por su hijo podía romper cualquier sombra. Juntos, se giraron hacia el centro de la habitación. El espejo allí, intacto, brillaba como una puerta a nuevas posibilidades. Laura supo que no estaba lista para mirar atrás. No quería más sombras en su vida. Con su hijo tomando su mano, se dirigieron hacia la luz. Fue entonces cuando todas las almas perdidas que habían estado esperando en el umbral comenzaron a emerger. Los rostros, alguna vez marcados por el dolor, se transformaban poco a poco en sonrisas. El niño que había estado perdido en la oscuridad ahora era parte de un coro de esperanza. Las risas comenzaron a repiquetear, llenando la habitación con una energía renovada. «Gracias, madre», resonó en ecos de múltiples voces, liberando el peso de años de sufrimiento. Laura sintió cómo su espíritu se elevaba junto a los niños. Ella había encontrado la salida, no solo para sí misma, sino también para ellos. Las almas habían esperado que alguien rompiera el ciclo de dolor y liberara el amor. Mientras las sombras se desvanecían de su vida para siempre, Laura comprendió finalmente que la luz siempre ha estado dentro de ella. Ya no estaba cargando con la culpa de su pasado, sino abrazando la esperanza del futuro. Juntos, avanzaron hacia el plano luminoso, y al cruzar, el mundo sombrío que habían dejado atrás se desplomó.
y todo lo que quedaba era la risa de su hijo, resonando en su corazón, un eco de amor eterno. Al final, Laura sabía que aunque el camino había sido oscuro, el amor siempre encontraría la salida. No olvides que en la vida las sombras pueden ser profundas, pero el amor y la fuerza que llevamos dentro pueden iluminar incluso los rincones más oscuros. La historia de Laura es un recordatorio de que siempre hay esperanza. Y ahora, si te ha impactado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las nuevas historias que vienen en camino. Dale al botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo para que más personas puedan descubrir estas narraciones. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo ahora.